Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro simposio virtual latinoamericano. Hoy vamos a continuar nuestro tema especial que es Señales de los Tiempos, parte 2, y vamos a continuar el tema del orden mundial. Vamos a enfocarnos un poco más detallado del orden mundial, qué sucede hoy y qué señales del tiempo podemos reconocer. Vamos a ver en la diapositiva las cuatro áreas en que el orden mundial se está desarrollando. Número 1 es la política. Ahí está donde los gobiernos se unen y llegan en diferentes acuerdos, como es, por ejemplo, el asunto de la visa y los asuntos de negocios y asuntos de unión política, como es, por ejemplo, la Unión Europea y otras uniones, la Unión Africana y otras uniones que tenemos hoy día. La otra parte del orden mundial son las finanzas, y sabemos que eso es muy importante, empezando con la moneda internacional con que se hacen los negocios y todo importe-exporte mundial, y también tenemos los acuerdos internacionales que incluyen diferentes países, como es G7 o G20, los países más poderosos vienen juntos y toman decisiones de qué manera ellos deben hacer los negocios y qué principios deben seguir. El otro es la parte cultural, y ahí tenemos conciertos internacionales, tenemos exposiciones internacionales, intercambio de culturas y todo tipo de actividades en ese sentido. Y el último, pero más importante para todos nosotros, es la parte religiosa, donde estamos hablando de una unión religiosa ecuménica de las iglesias. Primero, las iglesias más poderosas, para que no hay proselitismo, que hay acuerdos, y sabemos que finalmente esos movimientos religiosos llegarán en la aceptación de la ley dominical y terminarán con la libertad religiosa. Vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo empieza prácticamente el orden mundial. Aquí tenemos la foto de esos tres señores. En centro, Estados Unidos, señor Roosevelt; en su lado derecha, Churchill, presidente de Inglaterra; y a la izquierda es Stalin, el presidente de Rusia. Esos tres señores, después que terminó la guerra, como ellos tenían la máxima potencia militar, ellos podían sentarse en una mesa y distribuirse el mundo. De este país quiero que pertenece a mí, el otro pertenece a ti, y así se dividieron prácticamente. Aquí tenemos el mapa del mundo, cómo fue dividido bajo la influencia de esos tres poderes mundiales. Así se formó el primer orden mundial. ¿Cómo continúa el orden mundial en nuestro tiempo? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Y qué podemos esperar de un orden mundial? Vamos a ver basado de las publicaciones oficiales que se hicieron en estos últimos años. Primero vamos a ver la profecía. Apocalipsis 13, versículo 8, habla de que hay una primera bestia que está ilustrada en ese capítulo 13 como un leopardo que tiene cabeza, que es muy, muy fuerte. ¿Y qué sucede? Vamos a ver en el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo adorará esta bestia. ¿Qué significa? Que si hablamos de un orden mundial, entonces esta bestia, este poder religioso, sería el líder mundial religioso. Y sabemos que eso es la Iglesia Católica.
También tenemos la confirmación de parte del espíritu de profecía que dice, esa profecía que es casi idéntica a la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, apunta incuestionablemente al papado. Queridos hermanos y hermanas, vamos a ver que también en la Apocalipsis capítulo 13 tenemos una otra segunda bestia. Y esta bestia está en conflicto. Y vamos a ver aquí un testimonio que la sierva del Señor, hermana White, está compartiendo con nosotros. Y en este conflicto, la cristiandad se encontrará dividida en dos grandes clases, la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que la adorará la bestia y su imagen y recibirá su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se someterá. El profeta de Patmos vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Queridos hermanos y hermanas, vamos a ver que esa segunda bestia prácticamente da toda su influencia a la primera bestia. ¿Para qué? Para que todos reciban esta marca de la bestia. Y sabemos que es la marca de la bestia, es la ley dominical. Vamos a ver qué sucede en nuestros días con el orden mundial. Aquí me gustaría presentarle un informe que se hizo oficialmente en el Fórum de 2019, y es un informe que está ordenado y que está presentado del Instituto de Investigación de Diálogo de Civilizaciones. Es un instituto importante y presenta su informe a este foro internacional. Como pueden ver en la foto, tenemos los líderes de varios países, uno de esos es el presidente de China. Y este foro este instituto de investigación presenta en su informe tres partes importantes. Y vamos a ver, número uno, aquí en el lado izquierda, está traducido en español, proporciona una descripción del estado actual del orden contemporáneo y especialmente los desafíos al orden internacional liberal liderado por Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Qué entendemos aquí? Que en acuerdo de ese informe, muchos años, sin duda y sin ningún obstáculo, Estados Unidos fue el líder indiscutible de este orden mundial. Sin embargo, en acuerdo de ese informe, desde un tiempo, Estados Unidos se está retirando de la escena internacional. Y vamos a ver qué sucede o qué es el análisis de ese instituto. Número dos, que se investiga o que se informa en este informe es la identificación de los principales obstáculos que inhiben las perspectivas de reforma de este orden mundial. ¿Qué son los obstáculos? ¿Por qué no avanza el orden mundial? ¿Por qué está parando? ¿Por qué se está estancando el desarrollo de ese orden mundial? Y número tres es para identificar por implicación 5 modelos alternativos del futuro del orden mundial. Es muy interesante porque podemos comparar esas ideas del mundo moderno con las profecías y identificarlo en la Biblia donde están. No tenemos tiempo de estudiar este informe, pero ustedes pueden verlo en internet
y es accesible y pueden leer todos los detalles. Vamos a ver el próximo diapositiva. Estados Unidos y el orden mundial. Vamos a ver algunos detalles de este informe y por qué se expresan con algunas dudas relacionadas a Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte que yo ya he copiado y está traducido aquí en español. De hecho, no es una exageración hablar del fin de un orden liberal liderado por Estados Unidos. Estos desafíos a un orden liderado por Estados Unidos son multidimensionales. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, aquí en ese texto? Que en acuerdo de ese instituto de investigación, Estados Unidos se está poniendo al lado del liderazgo de ese orden mundial. Se esperaba que ellos podían hacer mucho más, pero ¿qué dicen aquí? No lo están haciendo. No solo que no están haciéndolo, pero Estados Unidos se está retirando y una forma deliberada de esos pactos internacionales. Especialmente en la última administración de liderazgo de Estados Unidos, hemos visto un retiro de Estados Unidos de casi todas las organizaciones internacionales, todos los pactos de negocio internacionales. Estados Unidos se ha retirado. Entonces, este instituto especialmente parece que está muy ofendido con el comportamiento de Estados Unidos. Y aquí es una otra parte de ese texto. Vale la pena señalar aquí que es desafío interno de Estados Unidos al orden liberal de comienzo de Donald Trump. Si bien Trump es un acelerador, no es el instigador original. Él es una síntoma, no una causa. La política estadounidense había ido cambiando a lo largo de los términos de los 4 presidentes anteriores, el Bush padre, Clinton, el Bush hijo y después Obama. Así que ese instituto está siguiendo e investigando los convenios internacionales, la forma como Estados Unidos se ha comportado, y entonces llegan a la conclusión que sistemáticamente Estados Unidos se está retirando de convenios internacionales y por lo tanto no está suficientemente activo para ser el líder de un orden mundial. Sabemos que eso contradice directamente en la profecía de Apocalipsis 13. ¿Contradice o no? Vamos a ver. En ese mismo informe se da una posible o un modelo de ejemplo, o mejor decir, se buscan otras alternativas, otros poderes políticos y económicos que posiblemente pueden tomar el lugar de liderazgo en el orden mundial. ¿Y qué dice aquí? Por el contrario, China e India son potencias económicamente statu quo y potencias políticamente revisionistas. Ambas grandes potentes se han beneficiado enormemente de la globalización económica y, como era de esperar, están comprometidas con la reforma de globalización, no en su derrocamiento. Están más comprometidas con una reforma económica internacional más amplia, nos atrevemos a decir multilateral como que Estados Unidos. ¿Qué quiere decir ese informe, queridos hermanos? Que ellos están buscando otro líder y el líder posible que ellos encuentran es el gobierno chino. ¿Por qué? Porque China está en todo el mundo, está en África, está en Europa, está produciendo muy barato
hace muy buenos convenios con los otros países y no quiere retirarse de sus acuerdos internacionales. En contrario, lo busca más profundo y lo busca más. ¿Qué significa eso? Que China será un día el líder del orden mundial. No creo, la profecía está muy clara. Sin embargo, vemos que aquí tenemos un choque enorme de intereses, una batalla. ¿Quién será el líder de este orden mundial? Tenemos también Rusia, que está parte de esa investigación. Sin embargo, no encuentran a Rusia muy bien tampoco como un líder potente del orden mundial. Y eso, hermanos, queridos hermanos, algunos pueden decir, pero ¿dónde está China en las profecías? Vamos a ver un momentito en los próximos diapositivas. Vamos a revisar y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí está una otra parte del texto de ese informe. Si bien los datos de tendencias económicas, políticas y sociales sugerirán que este es el escenario más probable, todavía pende un signo interrogación y seguirá colgando sobre el atractivo más amplio del modelo chino para el futuro de este orden. Hay un interrogatorio colgando, está bien, pero ¿qué dice ese informe? Que China en este momento es más, vamos a decir, más agradable, es más conveniente. ¿Por qué? Porque está ayudando, está abriéndose y está dispuesto de hacer reformas de globalización. Vamos a ver de dónde proviene y dónde está en las profecías ese acontecimiento o ese poder chino en la Biblia. Y encontramos un versículo que habla de los reyes del oriente preparándose para la guerra de Armagedón. Podemos decir, queridos hermanos, que hoy día se preparan los países que participarán un día en la guerra de Armagedón. Porque si no hay un choque de intereses, si no hay un conflicto, entonces no será necesario, será imposible de ir a hacer un Armagedón. Pero ¿qué dice aquí Apocalipsis 16, versículo 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Vamos más adelante a ver más detalles relacionados con las profecías de Éufrates, qué significa secar el río, y entonces vamos a ver los reyes de oriente. Pero si hablamos del oriente, significa de parte este. Aquí tenemos en la mapa el centro profético. El centro profético siempre es la ciudad de Jerusalén o Israel. ¿Y qué sucede? Que los reyes del oriente, tenemos el vecino más cercano, hoy día es Irak. Después tenemos Irán, enemigos tremendos de Israel. Sabemos todo lo que ellos dicen, cómo ellos se preparan con bomba atómica y con fuerza atómica y quieren aniquilar, destruir Israel. Se han pronunciado muchas veces, pero más al oriente, si vamos más al oriente, entonces es el imperio chino, un poder internacional. Y vamos a ver que este poder chino se está enfrentando a Estados Unidos en este momento y hasta intenta de sacarlo de su poder internacional como líder del orden mundial. Imagínense la reacción. ¿Y por qué, por ejemplo, podemos ver en las noticias un choque enorme
una batalla en China y Estados Unidos relacionados con la economía, con los negocios y con todo eso. ¿Es eso una señal del tiempo? Sí, mis queridos hermanos, es una preparación para Armagedón. Está profetizado. Seguimos más adelante y vamos a ver la parte económica, porque la parte política ya vimos que Estados Unidos está perdiendo influencia. Pero ¿qué pasa en la parte económica? Tenemos el dólar americano. Según el Fondo Monetario Internacional, el dólar estadounidense es el más popular. A partir del 4 trimestre de 2019, representa más del 60% de todas las reservas de divisas del Banco Central conocidas. Eso la convierte en la moneda global de facto, aunque no tiene un título oficial. ¿Quién es el líder del mundo? El dólar americano. ¿Quién dirige todo negocio internacional? El dólar americano. El dólar americano también lo llaman el dólar petrolero, porque todo el petróleo se mide en acuerdo del dólar americano, se compra y se vende solo pasando por el dólar americano. Entonces, el dólar americano es la moneda mundial, es el gobierno internacional de la economía. Sin embargo, ¿qué sucede? China está compitiendo y quiere destruir el dólar americano. ¿De qué forma? Vamos a ver. China utiliza su moneda digital para competir con el US dólar. Eso está publicado en Forbes del 25 de mayo. Una otra publicación, China comienza a probar los pagos en su nueva moneda digital en 4 ciudades importantes a partir de la próxima semana a los medios nacionales. ¿Qué significa tener una moneda digital? Significa, queridos hermanos, que esa es una tarjeta de crédito, eso será todo, eso será todo. Todo es digital, su salario viene en la tarjeta digital y todo que compran ustedes o venden pasa por un control digital de los bancos. No más dinero en papel. De esa forma no hay pérdidas, no hay robo, no hay compras y ventas escondidas. No solo que China está intentando de introducir esta moneda que es más cómoda, más rápida de funcionar y de esa forma quiere remover el dólar americano a un lado e introducir una moneda digital. Puede ser que no es la moneda china, puede ser que es una moneda neutral, pero de cualquier manera, si es una moneda diferente del dólar, Estados Unidos caerá inmediatamente en una crisis económica enorme. ¿Qué sucede entonces en ¿por qué lo mencionamos eso aquí? Porque sabemos que en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis se dice que ellos que no reciben la marca de la bestia, ellos no pueden ni comprar ni vender. Introduciendo una moneda digital, queridos hermanos y hermanas, eso es exactamente que va a suceder. Si en el momento cuando el banco cierra sus cuentas bancarias y si no tenemos otro dinero para hacer cualquier tipo de intercambio, entonces nosotros no podremos ni comprar ni vender. Todo será regulado, controlado por el gobierno y por los bancos. Es una señal del tiempo, queridos hermanos y hermanas. Si la moneda internacional se vuelve a ser una moneda digital, es solo un momento de muy poco tiempo hasta que un control absoluto económico será posible y todas las personas no pueden hacer ningún negocio si no está permitido, si no está controlado
por los gobiernos y por los bancos mundiales. Un otro candidato de líder mundial, el líder del orden mundial es el Papa de Roma. Y es muy interesante, queridos hermanos, que cuando Estados Unidos, especialmente en esa administración, se está retirando de todos los convenios internacionales, el Papa de Roma se está introduciendo con gran fuerza y velocidad. Por ejemplo, Roma ha organizado un convenio internacional por calentamientos de clima, el cambio de clima, y quiere invitó todos los líderes internacionales que vengan en Roma. ¿Qué significa eso? Que el papado quiere ocupar un lugar potente en el orden mundial. Sabemos que como la primera bestia, de toda manera, tendrá una influencia enorme como una religión, pero en este momento él hace o juega un papel no solo como un líder religioso, sino como un líder político igualmente. ¿Será que si Estados Unidos sigue retirándose de la escena internacional y deja el orden mundial, es muy probable que eso es el cumplimiento literal de la profecía de Apocalipsis 13, donde dice que la segunda bestia hace todo o entrega su poder a la primera bestia para que todo el mundo lo adora a ella. Es muy probable también que Estados Unidos entrará en un cambio de la presidencia, un cambio del gobierno, y el nuevo gobierno no será tan contrario de los convenios internacionales, sino en contrario se entregará totalmente para conseguir el orden mundial, tomar todo el poder sobre sí y juntos con el catolicismo introducirán el nuevo orden mundial en su plenitud. No sabemos exactamente cómo continuaremos, pero si es de una manera o de otra manera, es la profecía de la Biblia sería cumplida igual. Vamos a ver la próxima diapositiva para ver qué significa para nosotros un orden mundial católico. Vamos a ver qué es el rostro real del catolicismo, y aquí quiero recordarle un pasaje del Conflicto de los Siglos. La Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada es más caro ni más fundamental. El Papa Río IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas absurdas y erróneas o la desvarios de defensa de la libertad de conciencia son el error más pestilente, una plaga de todas las demás, más temible en un estado el mismo Papa en su encíclica de 8 de diciembre de 1864 anatemizó, perdón mi español, anatemizó a los que afirman la libertad de conciencia y de culto religioso, y también a todos los que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Hermanos y hermanas, ¿qué significa eso? Que si el catolicismo toma el liderazgo de un orden mundial, ¿qué es el corazón del catolicismo? Está contra de la libertad religiosa. La única iglesia que perdona pecados es la Iglesia Católica.
Los únicos sacerdotes que pueden perdonar pecados son los sacerdotes de la Iglesia Católica. No hay reconocimiento de otras religiones. Es absolutamente una dictadura religiosa que sucederá cuando el catolicismo asume su liderazgo absoluto encima del mundo. En el momento todavía, como es un tiempo de preparación, la Iglesia Católica se muestra muy mansa, muy aceptable, muy democrática. Sin embargo, eso es el corazón, eso es el rostro real del catolicismo. Pero vamos a ver otras afirmaciones relacionadas con un orden mundial. Y aquí tenemos, por ejemplo, una expresión de una charla que fue dada por Mr. Brock Chisholm, que es el primer director general de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Como es de las Naciones Unidas, obviamente él está 100% en favor de un orden mundial. Él trabaja para un orden mundial. Y eso es que él dice: para lograr un gobierno mundial es necesario quitar de la mente de los hombres su individualismo, su lealtad a las tradiciones familiares, el patriotismo nacional y las dogmas religiosas. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Eso es terrible, eso es un comunismo, eso es una dictadura increíble. Eliminar el individualismo y eliminar la lealtad y las tradiciones familiares, el patriotismo y lo más último, y para nosotros lo más importante, las dogmas religiosas. ¿Qué importa qué estás creyendo? Importante es la unidad y que no contradices a las decisiones del orden mundial. Exactamente, una ley dominical prácticamente es exactamente esto. Y sabemos que para que Estados Unidos sale con una ley dominical, debe cambiar su constitución. ¿Qué significa? Que la libertad religiosa estaría eliminada. Eso es una señal del tiempo, queridos hermanos y hermanas. El orden mundial o la Organización Mundial de Salud está trabajando en favor de un orden mundial. Y vamos a ver mucho más que ha sucediendo. Hoy día estamos enfrentando una crisis mundial con la pandemia. Y esta misma organización, la Organización Internacional de Salud, hace diferentes informes de las crisis mundiales. Y vamos a ver qué quieren decir y qué significan, porque sabemos que en Mateo capítulo 24 está hablando de las crisis mundiales, hambre, guerras, problemas sociales y otros. Vamos a ver primero, aquí en el lado izquierda son los accidentes de vehículos. Cada año mueren 1.35 millones de personas del tráfico, del problema de tráfico, choques, accidentes y así. Entonces, tenemos también los informes de hambre, en acuerdo de las estadísticas de 2018, también es esa Organización Internacional de Salud que dice que aproximadamente 124 millones de personas padecen hambre aguda, un aumento sorprendente con respecto de los 80 millones
de hace 2 años, que significa que está aumentando el número de las personas que están hambriendo o se mueren de hambre. ¿Y cuánto es el número? 124 millones de personas. También tenemos otras estadísticas de muertos de cáncer, que de acuerdo que esa misma organización de año 2018 se murieron lamentablemente 18 millones. 18 millones 780 mil 957 personas. Terribles noticias. Terrible crisis mundial, queridos hermanos. Tantas personas se mueren por diferentes desgracias. Aquí tenemos la malaria. La malaria es otra plaga increíble, una pandemia. Cada año, en ese caso la estadística de 2018, entonces tenemos 228 millones casos de malaria. Imagínense que la malaria no es en todo el mundo, solo en lugares tropicales, netamente tropicales, donde existe ese mosquito. Sin embargo, qué número tan grande. La ébola en África, 2014-2016, en 2 años, dice que de todos los casos que se enfermaron, aproximadamente 65% casos terminan con la muerte. Enorme pandemia, queridos hermanos. Después tenemos el gripe, también la estadística de 2018 de la Organización Internacional de Salud. Entonces, solo por el invierno de 2018 se enfermaron 3 hasta 5 millones de personas. Y de estas personas que se enfermaron, de aproximadamente 250,000 hasta 500,000 personas fallecieron. Terrible desastres y crisis mundiales. Y ahora tenemos el crisis y la pandemia que tenemos nosotros hoy, es COVID-19, que tenemos hasta hoy 700,000 personas que fallecieron por este virus. Lo interesante en esa observación de la crisis mundial es que ni por los accidentes de vehículos, ni por la hambruna que está en algunos países africanos y otros países de pobreza, ni por los muertos de cáncer, ni por la malaria que se está distribuyendo con ese mosquitos y que mueren todos los años millones de personas, ni por la ébola que tenía un porcentaje mortal tremendo que quizá muy pocas otras pandemias ha dado en la historia de la humanidad, ni por el gripe. Tenemos, imagínense, algunos comparan el gripe con el COVID, pero ellos se olvidan que para el gripe hay medicina, hay antibióticos, un montón y otras medicinas. Hay también prevención de gripe. ¿En qué sentido? Hay vacunas en todo el mundo que se ponen. Sin embargo, tenemos esos casos mortales. El COVID no tenemos vacunas, no tenemos medicina, así que comparar COVID con el gripe hoy día es prácticamente una mentira. Y quien lo usa, pues lamento, pero no está correcto el uso de esas estadísticas. Sin embargo, que nosotros podemos ver es que por el COVID, que comparado con todas las otras desastres y crisis mundiales, por las otras crisis mundiales no se aplicó un cierre de los negocios, no se aplicó una cuarentena tan fuerte que la gente debía quedarse en casa y parar todas las actividades económicas, de negocio, de estudio, de escuela, de universidad,
pues, de viaje, de turismo, de todo. Fue todo parado. Y ustedes lo saben eso porque lo viven. Vamos a ver qué consecuencias tienen esta crisis mundial comparado con las profecías, y especialmente con el orden mundial. Aquí está una expresión, algo que dijo el director de Naciones Unidas, el Executive Director David Beasley. Y aquí en las letras pequeñas tenemos prácticamente, sí, él es Naciones Unidas secretario del concilio. Y esa expresión fue publicada en 21 de abril este año. Es bien actual. Bueno, ¿qué dice él? No nos queda mucho tiempo. Actuemos, pues, sabiamente y actuemos rápidamente. Es crítico que nos unamos como una comunidad global para vencer esta enfermedad. ¿Cómo es o qué es la única solución de vencer esta crisis y pandemia? Es la unidad global de una sola comunidad. Es muy interesante que esa misma expresión no se hizo relacionado con otras crisis mundiales, pero en este caso se usa el cierre de todo para introducir una comunidad internacional. Podemos ver que sucede exactamente lo contrario. Estados Unidos se está retirando, cada país está batallando por su propia cuenta. Es una reacción muy diferente de eso que propone las Naciones Unidas. Vamos a ver qué más publica las Naciones Unidas. Están publicando que no es tan problemático el COVID-19 como las consecuencias económicas del cierre que se introdujo por los países. Por ejemplo, en Estados Unidos solo se espera en próximo mes aproximadamente 40 millones de personas desempleados solo en Estados Unidos. Imagínense, quizá en Estados Unidos pueden dar alguna ayuda financiera a estas personas, pero ¿qué pasaría eso con otros países? En CNN, las noticias, se publicó una advertencia de partes de las Naciones Unidas que están diciendo, por favor, vamos a unirnos, vamos a hacer el orden mundial, si no perecemos. ¿Qué dice aquí? La pandemia de coronavirus causará hambrunas globales de proporciones bíblicas, advierte la ONU. Queridos hermanos, vamos a ver, no solo proporciones bíblicas, que significa que parece el fin del mundo, eso es que significa proporciones bíblicas, pero aquí hay más detalles con otra publicación que se hizo también en 21 de abril este año, observando que la propagación global de COVID-19 este año ha provocado la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una foto de Inglaterra, la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora tenemos una otra crisis semejante de esta, de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, queridos hermanos, pero eso está causado no tanto por la enfermedad como por la reacción de los gobiernos cerrando los negocios y provocando esa crisis económica global. Vamos a ver, este es un otro cuadro, también en Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, tanta gente quedaron sin
domicilio, sin casas por el bombardeo en Londres. Están viviendo en el metro, bajo la tierra. Vamos a ver qué predicen o qué es la advertencia otra vez de las Naciones Unidas. Si no podemos llegar a estas personas con la asistencia vital que necesitan, nuestro análisis muestra que 300,000 personas podrán morir de hambre todos los días durante un periodo de 3 meses. Sostuvo, eso no incluye el aumento de la hambruna por el COVID-19. ¿Cuántas personas morirán? En acuerdo de su estimado, 300,000 personas cada día. Imagínense, eso es solo en los países pobres. ¿Y qué sucederá en los países que no son tan pobres? Es que la gente que se quedan sin trabajo, no pueden pagar sus mortgages o sus créditos, perderán sus casas, entonces no tienen dónde vivir. Será una crisis económica que parece, o es la única que con quien se puede comparar, es después de la Segunda Guerra Mundial. Me recuerda, hermano Gutnecht, que me contaba qué sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresaron de la guerra, pues el país estaba totalmente destruido, bombardeado, el gobierno no tenía ningún dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Es que cancelaron todas las cuentas bancarias. Todo el mundo perdió su dinero y cada alemán recibió 50 marco alemán como capital por empezar. Eso fue todo que el país podía hacer. No sé si esta crisis mundial o esta crisis de COVID llegará tan profundo, destruyendo la economía de países enteros. Esperamos que no. Esperamos que las cosas no serán tan dramáticas. Pero esas son las advertencias oficiales de las Naciones Unidas. ¿Y qué es la agenda de las Naciones Unidas? Es hacer un convenio conjunto de todos los países, una misma sociedad. Por favor, unímonos. Si no nos unimos, el desastre es terrible. Seguimos más adelante y vamos a ver la preparación para Armagedón. Ya hablamos un poquito de los reyes del oriente y llegamos a la conclusión que son 3 países al oriente de Israel, y tenemos esa confirmación de Irak, de Irán, y lo más oriente es China. Vamos a ver, aquí otra vez estamos en Apocalipsis 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y capítulo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos en la batalla del gran día del Señor Todopoderoso. Sabemos y prácticamente vemos y podíamos ver y observar, por ejemplo, cómo China se opone a Estados Unidos como líder de este orden mundial, y sabemos cada día por las noticias la reacción de Estados Unidos bombardeando con nuevas restricciones económicas ese rival chino. Pero aquí tenemos un otro asunto. Vamos a ver primero qué significa secar el río Éufrates. Tenemos este pionero adventista que se llamaba Josiah Litch en 1840. ¿Y qué hizo este hermano? Ese hermano llegó a la conclusión que esa profecía se puede cumplir en su tiempo.
Él calculó los años, llegó exactamente al punto de 11 de agosto de 1840. Él consideró varias cosas. Número uno, que secar el río Éufrates no significa literalmente que se queda sin agua, sino el río Éufrates, él consideró que es el imperio turco, imperio otomano. Entonces, secar el río, él consideró que significa un agotamiento a los ríos y un símbolo de colapso político, colapso militar y colapso financiero. Y eso es exactamente que sucedió. Pero también Yossi Licht consideró que Éufrates prácticamente es un río en que se consideran los poderes islámicos. En ese tiempo el poder más fuerte islámico fue el imperio turco o el imperio otomano. Entonces hoy día, si nosotros aplicamos la misma profecía que Yossi Licht usó y que se cumplió, vamos a ver que Éufrates prácticamente empieza con Turquía y sigue con Siria, que hoy día sabemos qué está pasando, después pasa por Irak, y sabemos que Irak es uno de los reinos de Oriente, y después termina en el país de Irán, que también es un severo enemigo de Israel. Vamos a ver el próximo diapositiva. Éufrates. Vamos a ver una noticia que está presentada por CNN, una de las noticieras más famosas aquí en Estados Unidos. Dice el siguiente: Irán emitió un orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el ataque con un dron que mató a un alto general iraní en enero, informó las líneas de agencia de noticias FARS. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Imagínense que un país sale con un orden de arresto del presidente del país. Imagínense, eso es casi una declaración de guerra. Y bueno, Turquía, donde el río Éufrates empieza, es aliado de Estados Unidos. Tienen bases americanos por todo su territorio. Después viene Siria, está destruido este país, pero todo está aliado con Rusia. También viene el país Irak, también destruido por la guerra y por la fuerza militar de Estados Unidos. Pero el último en Éufrates se queda Irán. Y en este momento sabemos que casi 2 o 3 veces Estados Unidos entran en guerra con Irán. Y por una situación milagrosa, se puede decir, los países no entraron en guerra, sino podían cerrar el asunto pacíficamente. Sin embargo, repite otras noticias, que Trump es uno de los 36 personas por las que Irán ha emitido órdenes de arresto en relación con la muerte de Qasem Soleimani, comandante del cuerpo de guardia de la Revolución Islámica. Y uno de los abogados de la embajada dice que el número 1 de la lista es el señor Trump, el presidente de Estados Unidos. Increíble. Eso fue publicado en 29 de junio de este año. Son noticias muy cercanas. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas señales en la naturaleza, señales en las religiones caídas, señales en la política. Y una de las señales que estamos siguiendo son señales relacionadas con el orden mundial. ¿Por qué?
porque cuando el orden mundial surge, entonces será fácil de editar y de implementar en la ley dominical. Será posible el cumplimiento de toda la profecía de Apocalipsis 13. Entonces será el tiempo cuando también el mensaje segundo y tercero debe proclamarse con gran fuerza. Ha caído Babilonia, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia de verdad sería caído juntos con los gobiernos civiles, como lo describe la palabra de Dios en la Biblia. Es como una ramera que se está prestando, que está haciendo negocios con los reyes del mundo. Él lo está enriqueciendo bajo sus alas y su bendición. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo del fin, un tiempo muy especial. Por favor, escuchemos la voz de Dios. Si escuchemos hoy la voz de Dios, no endurecemos nuestros corazones, entregamos nuestras vidas a Jesús. Podemos exclamar, levantar nuestros ojos hasta arriba y decir gracias a Dios, ya cerca está el tiempo de nuestra liberación, el tiempo del fin. Pero para nosotros no será un tiempo del fin, será un tiempo de nuevo principio. Una nueva vida con nuestro Señor Jesús, una vida de felicidad, sin enfermedades, sin dificultades, una vida eterna de felicidad. Eso es que espera el pueblo de Dios. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, no ser desanimados, pero en contrario, animémonos y tomamos decisión de ser fiel a nuestro Señor Jesús y sus principios. En el nombre santo de Jesús. Amén.